Nos hicieron una pregunta súper importante que ha llevado a mucha gente a malentender una norma islámica. La pregunta es lo siguiente. ¿Es cierto que si un musulmán toma alcohol durante 40 días no puede rezar y si lo hace su rezo no será aceptado, no va a ser válido? Vamos a ver. Si una persona toma alcohol 40 días no recibe la bendición de rezo. Esto es cierto. Pero esto que deje de rezar no es cierto. Mira, un pecador necesita el arrepentimiento, necesita volver hacia Dios. Pero ese pecado le ha llevado a una decadencia, a una degeneración tan profunda en esa decaída que salir de ese hueco que ha hecho por el pecado cuesta 40 días. Quiere decir, durante esos 40 días debe rezar, si le toca ayunar del mes de Ramadán debe hacer todo, pero ya que este hueco es tan profundo que para salir lo mínimo necesita 40 días. Quiere decir, ese veneno que esa persona lo ha tomado, el alcohol, la carne haram, que la carne del supermercado, cada una de esas cosas puede dar un daño espiritual tan profundo que te impide que puedas gozar de la bendición de rezo. Eso no quiere decir que dejas de rezar. Debe rezar. Pero el rezo está escalando, saliendo del hueco, pero le cuesta llegar a la superficie. ¿Me entiendes? Vamos a explicar dos conceptos. Tenemos el concepto maqbul, el concepto sahih, correcto, aceptado. El rezo de una persona que ha bebido mientras está borracho no vale. Cuando sale del estado de borracho, tiene la obligación de hacer el rezo, es cierto. Su oración puede ser correcta, pero no aceptada. ¿Cuáles son las diferencias? La oración correcta quiere decir es lo mínimo para continuar en el Islam. Si no lo hace, sale del Islam. La persona bebe, toma alcohol y no reza, quiere decir, ya sale del Islam. Este rezo es lo más mínimo para recuperar su maldad. Quiere decir, esa maldad que tiene hay que quitar esa maldad, purificar esa maldad, debe rezar. Pero este rezo no va a tener esa bendición de rezo aceptado. Porque un rezo aceptado llegará al cielo, va a mover el cielo. Tu petición llega al cielo, los ángeles de Dios te van a llenar de mucha bendición. La abundancia de la luz te llega a ti. Ese rezo aceptado, el rezo que te va a iluminar el corazón. Después de ese rezo te sientes feliz, mucha alegría, mucho gozo espiritual, mucho sabor, mucha dulzura. Si vamos a traducir esa narración de forma correcta, va a ser lo siguiente. La persona que comete el pecado, por ejemplo, bebe alcohol, come la carne haram, come la carne ilícita, sí que debe salir del pecado, debe arrepentirse enseguida, dejar el pecado. Sí que debe hacer las oraciones obligatorias, pero no va a llegar a esa dulzura de rezo durante 40 días. Quiere decir, ese sabor, ese rezo profundo, va a estar tan lejos del rezo profundo, va a estar tan lejos del rezo aceptado, de la súplica aceptada. Va a estar lejos de Dios. Quiere decir, el pecado te aleja de Dios. No quiere decir que deja el rezo, debes hacer el rezo. El rezo va a ser correcto. Pero el resto no puede darte tanta bendición como antes, porque has caído. Ahora estás en el grado menos 100. 40 días rezas, llegas al número 0, porque ya ahora en la degeneración, en la decaída has llegado a menos 100. Estás en el piso menos 100. Estás en inferior, un piso muy inferior de la superficie. Rezando 40 días, arrepentiendo del pecado que has hecho, recién llegas a la superficie, al plano, al número 0. Y ahora sí que puedes gozar de rezo de nuevo. Entonces, esto que dice el rezo no va a estar aceptado,
No quiere decir abandonar el rezo. Debe hacer el rezo para recuperar el pecado, pero no puede recibir tanta bendición como antes, porque el pecado te lo impide. El pecado es como una maldad, una oscuridad. El veneno no te deja. Vamos a explicarlo de otra forma. Vamos a decimos la leche es muy buena, muy útil, te ayuda a crecer el cuerpo. ¿Listo? Pero una persona que ha consumido un veneno, le recomiendan tomar leche. Pero esa leche, dicen, esa leche no puede ayudarte en crecer. Porque esa leche debes consumir solo para echar el veneno de tu cuerpo. Mientras el veneno corre en tus venas, no puedes crecer. La leche que estás consumiendo no te va a hacer crecer. La leche es perfecta, el resto es perfecto. Pero mientras tienes el veneno en tu sangre, la leche no te puede ayudar a crecer. Solo te lleva a salvarte del veneno y llegas al punto cero. Cuando llegas al punto cero después de 40 días, recién empieza tu crecimiento. Esto está hablando de la gravedad del pecado, porque el pecado te aleja de Dios tanto. Muchas de las personas que caen en ello no van a rezar. No van a volver a rezar. Ya, quiere decir, no vuelvan a rezar. Pero si arrepientan realmente, la fornicación tiene esto, la bocadilla haram, la carne del supermercado, la sangre, cerdo, alcohol, el dinero robado, todo eso tiene esa consecuencia, que la van a alejar de la persona 40 días de Dios. Quiere decir, debe tener una cuarentena de días de arrepentimiento, de rezo, de llanto, para poder purificar la mancha del pecado de su corazón. Debe rezar, debe arrepentirse, pero el pecado es muy fuerte. Entonces beber alcohol es muy fuerte y hay que volverse a Dios. Bueno, ojalá que con esta explicación hayas entendido bien el concepto de 40 días de que alcohol nos aleja de Dios. Que Dios le bendiga.